Puestos en pie, hermanos, con toda reverencia, Hebreos 4 del 14 hasta el 5:10. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti para escuchar tu palabra, para recibirla, atesorarla y ponerla por práctica. Permítenos, Dios, en tu gracia, en tu benevolencia, poder comprenderla, poder discernirla y aplicarla a nuestras vidas, y sobre todo verte a ti, Señor Jesucristo, poder ver tu redención, tu gracia, que salgamos renovados de aquí. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Seguimos exponiendo la palabra de Dios de manera consecutiva, y desde el capítulo 3 de este libro iniciamos una nueva sección en relación a la superioridad de Jesús sobre Moisés. Moisés fue fiel, pero Jesús es el Salvador, el Señor y edificador de su pueblo. Después el autor expuso el peregrinaje de Israel en el desierto y nos recordaba ahí la desobediencia, el endurecimiento de Israel mientras iba en camino a la tierra prometida. Y en la última porción vimos la continuación de esa temática, donde se nos muestra que tanto la promesa de entrar en el reposo como las advertencias permanecen. La exhortación era a tener temor de seguir el mal ejemplo de los israelitas incrédulos. El llamado era a ser diligentes en esa carrera y en esa diligencia, tener la certeza de la victoria. A no quedarnos atrás. Ese quedarnos atrás es indicio de perdición, ese estancamiento es indicio de perdición. A confiar en las promesas de Dios, porque efectivamente esas promesas se van a cumplir. Y como vimos, el llamado es para oír su voz hoy, el hoy de cada persona que escucha esta enseñanza, para no endurecer nuestros corazones. Y esta es la promesa del reposo de Dios, que también estuvo presente en el Antiguo Testamento con Canaán, ¿no? Había un día, el Sabbat, pero esto apuntaba a un reposo y se les dio un reposo temporal. Josué no les dio el verdadero reposo, sino que esto apuntaba a una salvación que nosotros igualmente también esperamos, es la salvación eterna para todos los que confían en Cristo y permanecen en Él hasta el final. Y es el llamado a esforzarnos, a ser diligentes. Lo que nos muestra aquí el autor es que la palabra está vigente y se ejecutará. La palabra penetra y exhibe todo lo que hay en el corazón. Entonces esta porción, como vimos, es una gran exhortación, un gran llamado a ser diligentes y a creer sus promesas. Y ahora en el texto que vamos a ver, el autor nos da un gran consuelo, un gran ánimo
al mostrarnos la obra sacerdotal de Cristo. Al final del capítulo 2, ustedes miran Hebreos 2:17, y al inicio del capítulo 3, Hebreos 3:1, el autor había tocado el tema del sacerdocio de Cristo de una manera muy corta, muy limitada. Pues él habló de este tema, aunque expuso algo sobre esto. El Señor se hizo carne para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar el pecado del pueblo, y es el sumo sacerdote de nuestra profesión, es lo que vemos ahí. Pero ahora en nuestro pasaje, el autor introduce ya más ampliamente esta sección, que en el capítulo 7 vamos a tener de una manera más amplia y completa la explicación de esta gloriosa doctrina del sacerdocio de Cristo. Entonces el día de hoy vamos a ver 3 puntos. Primero, Jesús, el gran sumo sacerdote, y los beneficios que nos ofrece. En segundo lugar, el contraste entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesús. Y tercero, la ejecución del sacerdocio de Jesús. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, el autor introduce el tema del sacerdocio de Jesús, tomando en cuenta lo que viene diciendo: los llamados a temer y perseverar, la vigencia de la promesa de un reposo eterno y el poder de la palabra para revelar nuestra condición y para ejecutar su propósito. En base a esto, nos recuerda que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. A diferencia de los sacerdotes terrenales, él es un sacerdote superior, un gran sumo sacerdote. Es eminentemente superior a esos sacerdotes terrenales, porque él entró en el mundo y vino como nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar. Él se hizo carne para satisfacer las demandas de la ley y justificarnos, y para vencer sobre todos nuestros enemigos. Él ofreció su propia sangre y no la de animales de sacrificio, y él resucitó triunfante al tercer día de entre los muertos, ascendiendo al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Pero sobre todo él traspasó los cielos, y esto hace referencia especial no a su entrada al mundo, sino más bien entrada a la presencia misma del Padre, y no al tabernáculo terrenal, en la forma que lo conocían los sumos sacerdotes terrenales. En esto él es superior al sacerdocio arónico, por eso es llamado un gran sumo sacerdote. Esto es lo que dice el autor en Hebreos 9:24. Vaya conmigo a ese pasaje, Hebreos capítulo 9, en el versículo 24. Escuchemos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En segundo lugar, el Señor se hizo carne para experimentar nuestra condición humana y compadecerse de nuestras debilidades. Por esta razón, la exhortación del autor es: retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir esto? En el original quiere decir que nos aferremos firmemente a nuestra confesión. Esa confesión es la fe que profesamos acerca de Él y su obra, y el autor se está incluyendo en este llamado cuando dice retengamos. En el capítulo 3:1 se dice algo similar: Jesús, el sumo sacerdote de nuestra profesión. El sumo sacerdote de nuestra profesión. Estamos llamados a aferrarnos a Cristo y su provisión constante. Eso es lo que quiere decir: a no solo confesar, decir que creemos con nuestra boca, sino vivir, aguardar lo que decimos creer, y hacerlo no solo al principio, sino constantemente. Y debemos hacerlo porque nuestro sumo sacerdote es diferente a los sacerdotes humanos. Este es un gran contraste. El autor nos llama a aferrarnos a Cristo y su provisión, porque Jesús puede compadecerse de nosotros. Hebreos 4:15, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso es lo mismo que aparece en 2:18, Hebreos 2:18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor no tenía pecado, pero él experimentó la tentación directamente. Él conoció nuestra limitación y nuestras debilidades. Él vino y conoció y experimentó en su propio ser lo que nosotros experimentamos ante la tentación. Él es un gran sumo sacerdote exaltado a la diestra de Dios, pero esa posición
no le está siendo lejano, Él es cercano y además al encarnarse, Él conoció, experimentó esa condición. Él fue completamente humano, tuvo hambre, sed, sintió dolor, sintió tristeza, cansancio. Además fue tentado en el desierto por Satanás, también fue tentado en la cruz por los líderes judíos. Él fue rechazado y menospreciado por muchos. Él experimentó todo eso. También al acercarse el momento de su sacrificio, él rogó al Padre angustiado, pero también se sometió a su voluntad. O sea, él experimentó todo, pero sin pecado, sin ceder a la tentación. Él permaneció fiel al Padre y ahora por toda esa experiencia tan propia, tan cercana, él nos ayuda eficazmente en la tentación. Aquí es importante decir que compadecerse de nuestras debilidades no significa permitirlas o dejarnos en un estado de continua conmiseración, de continua derrota. Más bien el Señor nos socorre, nos da la salida. El Señor permite la prueba y en esos escenarios el Señor da la gracia para sobrellevar esa prueba, para no detenerse o derribarse en la prueba. Él intercede por nosotros, como lo hizo con Pedro, ustedes recuerdan. Pero Pedro tuvo una lección de todo esto, no solamente se le dejó en su estado. Pedro no fue el mismo después de la prueba y el Señor estuvo con él todo el tiempo. También el Señor sacó a su pueblo de Egipto y los llevó por el desierto y en medio de todas las situaciones el Señor les proveyó, el Señor los sostuvo, los obstáculos estuvieron presentes, pero también la provisión y las promesas y advertencias. El Señor siempre, hermanos, dará la salida y la salida de la provisión para seguir perseverando, para superar la prueba. ¿Tenemos lo suficiente para correr la carrera? ¿Tenemos lo suficiente para superar los obstáculos tratando con nuestro pecado? Todo esto tiene que ver con el propósito preservador de Dios en la santificación. El Señor provee la salida y el Señor nos preserva, no nos deja así. Él ha puesto a la mano todos los medios necesarios para resistir, para ser fortalecidos en esa prueba. Él ha provisto perfectamente en la prueba para no sucumbir y nos ha dado lo suficiente para resistir cada vez mejor a pruebas futuras. Entonces debemos aferrarnos a Cristo y su provisión, porque es beneficioso para nuestra vida espiritual, porque Él es un sacerdote cercano que puede compadecerse verdaderamente de nuestras necesidades y ayudarnos. Y el llamado aquí es acercarnos con toda franqueza al trono de la gracia. Acerquémonos, dice aquí el autor, al trono de la gracia. Y aquí nos está animando, igual que lo hizo con los hebreos, y él mismo también se incluye aquí, todos nos acercamos al trono de la gracia, que es acercarnos realmente al Señor. Tenemos que disponernos para ir en oración, y eso implica esfuerzo y disposición continua. Pero somos llamados para estar viniendo, o sea, hacerlo constantemente. Eso implica una relación diaria, dependiente, y es al trono de la gracia. Eso tiene que ver con la realeza de Cristo. Él es rey, el rey que se ha humillado para entrar al mundo, para morir en la cruz y ha resucitado y ascendido a la diestra del Padre. En Hebreos 1:8 leemos, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es el que está sentado en el trono gobernando y Él nos ha provisto abundantemente de su gracia porque Él es la fuente de la gracia. Y Él es el sacerdote también que nos ha traído gracia y misericordia abundante. Así que nos acercamos y recibimos de su misericordia y su benevolencia que es inmerecida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos que desplazarnos a algún lugar? No, lo hacemos orando, lo hacemos en cualquier momento o lugar. ¿Y de qué manera? ¿En qué actitud? Y el llamado es a orar con toda confianza y sinceridad, a no ocultar nada al Señor, a traer todas las cosas que nos afligen, todas las preocupaciones, las necesidades, para presentarlas ante Él. En Filipenses 4, del 6 al 7, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo hacemos con confianza. El llamado es de Dios mismo.
y nosotros somos dependientes. Sabiendo que esta es la palabra de Dios, entonces aquí somos llamados a recordar que es el mismo Cristo, el mismo Dios, quien desea que oremos, que presentemos nuestras peticiones y necesidades, que dependamos de Él en todas las cosas, hermanos. No debemos tener temor porque Él por su obra ha apaciguado la ira del Padre, nos ha reconciliado, podemos venir en confianza, podemos acercarnos sabiendo que Él puede perdonar y que puede proveer para restaurar de cualquier pecado, por grave que sea. La culpa o la vergüenza no debería limitarnos para ir al Dios de la gracia y la misericordia. Él mismo nos conoce. Y como vemos aquí, Él mismo nos invita para ir a Él. Y sobre todo, que nos acercamos también creyendo. Y eso tiene que ver, conecta aquí con Hebreos 11:6, con la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nos acercamos confiando en que Él siempre responde a nuestras oraciones y responde mucho mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Nos acercamos creyendo en su perdón, en sus provisiones para vencer el pecado. Y aquí es importante dejar en claro que esta fe no se trata de una fuerza personal o un estado de espiritualidad superior donde somos escuchados y obtenemos lo que se quiere por esa fuerza. La fe es confianza en lo que ha hecho ya el Señor, y lo importante y eficaz no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe, que es Cristo. La fe en sí no podría hacer nada. Podemos recibir lo que se nos promete, porque es Dios quien lo ha provisto y lo hace. Nosotros creemos en su provisión, en su perdón, y Él en su bondad nos lo concede, y en su voluntad. Sin embargo, se nos llama aquí a acercarnos, a pedir, a orar. Noten que la fe y la oración van de la mano, y alcanzamos misericordia y recibimos gracia. La misericordia es la compasión del Señor hacia los miserables. No tenemos nada que anteponer o justificar en nuestra defensa cuando venimos a Cristo. El Señor, al tener misericordia, nos perdona y no ejecuta el juicio sobre nosotros. El Señor no nos paga conforme a nuestros pecados. Pablo, en su lucha y conflicto contra el pecado, llegó a decir: miserable de mí. Pero luego dio gracias a Dios por Jesucristo. Además, por su misericordia, en lugar de juicio, recibimos bendiciones innumerables que son también inmerecidas. Y también está la gracia. La gracia es la bondad inmerecida del Señor para ser perdonados, sobrellevar la prueba y salir de la tentación. Recibimos perdón, recibimos provisión de Dios. El punto, hermanos, es que mientras estemos en este mundo y con este cuerpo, siempre estaremos expuestos a la tentación, a los obstáculos, a las limitaciones y a las pruebas. Hermanos, una pregunta: ¿crees que en la tentación ir al trono de la gracia puede librarte de caer y darte una salida? ¿Verdaderamente lo crees? ¿Crees que Dios puede perdonarte y restaurarte para no volver al mismo pecado siempre? ¿Crees que el Señor puede mover los grandes obstáculos que son imposibles para ti? Y podemos decir sí a estas preguntas, ¿cierto? Creo que todos en nuestras mentes, en nuestros corazones y también con nuestra boca dijimos sí. Pero la respuesta a estas preguntas la podemos ver en cuán constantemente nos acercamos al trono de la gracia. ¿Cuánto oramos? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios en el día? Hermanos, estamos llamados a creer que es Dios mismo quien desea que nos acerquemos. Que golpeemos a la puerta y le importunemos y que le pidamos en base a esa obra gloriosa y que pidamos según su propósito, pero que pidamos. El Señor quiere bendecirnos más de lo que nos imaginamos. Y esto, hermanos, sencillamente nos muestra la necesidad que tenemos, la gran necesidad. Realmente somos miserables. Necesitamos de Cristo. Somos pecadores, tenemos una concupiscencia. En el peregrinaje vamos a errar. Y aunque no es una perseverancia en el pecado, pecamos de muchas formas. Y nos sentimos abrumados por nuestra naturaleza. Pero no podemos luchar sin provisiones, sin dependencia. Y esta es la razón del fracaso espiritual de muchos cristianos que no vienen a Cristo.
que no dependen verdaderamente de Cristo, que viven como si no tuvieran sacerdote. Pero se nos enseña aquí, hermanos, que tenemos esperanza, que tenemos provisión, que recibimos ayuda. Nuestro sumo sacerdote está con nosotros en el camino, nos recuerda esto. Miren que este pasaje viene después de hablarnos del peregrinaje de Israel en el desierto, donde fallaron de principio a fin. Recordemos, en Horeb, en Cádiz, el rechazo ante la tierra prometida, el menosprecio de la tierra, la desconfianza de que Dios estuviera entre ellos, todas las cosas que ocurrieron en el camino, las necesidades. Pero después de esto, después de exhortarnos, en su tierno cuidado, el Señor nos muestra lo que tenemos. No estamos solos. Y realmente la rebeldía, la insensatez, el agradecimiento vienen precisamente de no venir al que nos puede dar la provisión en el camino, de andar en nuestro propio corazón. Es por eso que a veces nosotros somos incrédulos y rebeldes, porque no estamos viniendo al que nos da la provisión en el camino, al sumo sacerdote, y por eso erramos. Él está con nosotros en el camino, Él ha provisto en su obra, Él nos llama a su presencia, nos escucha, se compadece, nos entiende, nos perdona, nos fortalece para no llegar a ser esclavos del pecado. Ahora el autor pasa a hablarnos desde el Antiguo Testamento sobre esta doctrina del sacerdocio. Y aquí vemos como la forma en que el escritor lo hace, vemos algo diferente, ¿no? Se antepone el cumplimiento con Cristo, vamos viendo el sacerdocio de Cristo, y luego pasa a explicarnos la doctrina del sacerdocio desde el Antiguo Testamento, para luego volver al sacerdocio de Cristo en los últimos pasajes. Entonces, es la forma que utiliza aquí el autor y tiene un propósito, ¿no? Es primero mostrarnos la ejecución de Cristo en su sacerdocio, para que entendamos el privilegio que tenemos, y después nos lleva a ver la doctrina, porque Cristo está como sumo sacerdote, como gran sumo sacerdote. Y ahí pasamos a nuestro segundo punto, el contraste entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesús. Entonces vamos a ver la doctrina del sacerdocio de Cristo. Hebreos 5, versículo 1, la primera parte. Porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y aquí el autor entonces habla de las diferencias entre Cristo y los sumos sacerdotes terrenales. En primer lugar vemos que todo sumo sacerdote es alguien escogido entre los hombres. Recordemos, en el Antiguo Testamento, solo Aarón y sus hijos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, podían servir en ese ministerio. Eso está en Éxodo 28:1. Ahí vemos su designación especial como familia para este oficio. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Los levitas también fueron designados para ayudar a los sacerdotes en su ministerio. Eso está en Números 3, del 9 al 10. Después que Aarón murió sin poder entrar a la tierra prometida por la desobediencia en la peña de Cádiz, ustedes recuerdan, y Eleazar, su hijo, entonces toma el lugar del sacerdocio. Vemos la ejecución. Solo esta familia podía tomar ese lugar de sumo sacerdote. Los descendientes podían servir en el altar. Solo estas personas, con la ayuda de los levitas, fueron entonces establecidas, llamadas por Dios para este ministerio. Es Dios quien establece a sus servidores y es Dios quien determina la manera en que debe ser adorado. Hay un orden que estableció el Señor que debemos siempre considerar. Y también este ministerio fue constituido a favor de los hombres, dice la parte B del texto. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eran varias las funciones que tenían los sacerdotes, pero su primera responsabilidad era mediar entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote, que es lo que estamos tomando aquí en nuestro tema, tenía la tarea de llevar a cabo la expiación de los pecados del pueblo. Su tarea era presentar los dones y sacrificios que el pueblo traía por orden de Dios y ante Dios como expiación por los pecados. Además, los sacerdotes pedían a Dios por misericordia y también intercedían por el pueblo. Los sacerdotes buscaban la reconciliación entre Dios y su pueblo, el acceso a la gracia de Dios para el pueblo, y todo esto era en beneficio de los hombres.
el sumo sacerdote era elegido y constituido entre los hombres y a favor de los hombres, y el propósito era, como dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En primer lugar, el autor nos muestra aquí que el sacerdote, al ser igual de débil a las personas a las que sirve, estaba en las mismas condiciones, no podía ponerse por encima del pueblo. Por eso debía compadecerse de las debilidades humanas. Para el tiempo del Señor esto había sido totalmente tergiversado, ¿no? Los sacerdotes más bien estaban beneficiándose como un mercado ahí en el templo, ¿no? De la venta de los animales, del cambio de las monedas, se estaban poniendo por encima de las personas. Es un contraste con el tiempo del Señor. Pero lo que vemos aquí en la institución de sacerdocio es que ellos debían compadecerse de las debilidades humanas y debían estar al igual, porque eran igualmente pecadores. Entonces esta condición les llamaba a mantenerse paciente con el pueblo a pesar del pecado. Debía ser paciente tanto ante los pecados de ignorancia como por los pecados a conciencia de mayor gravedad. Ellos debían mantener el equilibrio en todos los casos. Es claro que ellos no iban a amparar o permitir la perseverancia en algún pecado, pero no podían perder los estribos. Debían considerarse a sí mismos, ellos eran imperfectos y entendiendo su condición debían tomar en cuenta las debilidades y necesidades de los demás. Lo que sigue diciendo el autor es consecuencia de esa condición de debilidad. Versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote, siguiendo las prescripciones de la ley, debía hacer un ofrecimiento inicial por sus propios pecados y después hacerlo por los del pueblo. En Levítico 9, del 7 al 24, vemos en detalle cómo se hacía tanto para el sumo sacerdote como para el pueblo. Voy a leer solamente los versículos 9 al 7. El texto es extenso, ustedes pueden leerlo en sus casas, pero aquí en los versículos 9 al 7, 9 del 7 al 8, más bien, podemos ver algo de cómo se hacía esto. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Recordemos, lugar santo, lugar santísimo, era la parte más cercana a la presencia de Dios. Tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Este era el día de Yom Kippur, el momento más solemne del año. Ustedes pueden encontrar esto en Levítico 16. Este evento se celebraba a los 10 días del mes séptimo. Era el mes de Tisri, y eso equivale a nuestro mes de octubre. Y ese era un día de reposo, era un día de santa convocación y de ayuno. La propiciación era hecha por Aarón y por su casa, por el lugar santo, por el tabernáculo, el altar de las ofrendas de fuego y por la congregación de Israel. Y solo el sumo sacerdote podía oficiar en ese día en el lugar santísimo. O sea, solamente él podía ir al lugar santísimo. Hebreos 9:7 dice esto: pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Las ofrendas prescritas para ese día eran 2 carneros como holocausto para sí mismo y por la congregación, un becerro para su propia ofrenda de pecado y 2 machos cabríos como una ofrenda de pecado por el pueblo. Y este ministerio constituido a favor de los hombres, con sacerdotes en igualdad de condiciones y que ofrecían sacrificio por sí mismos y por el pueblo, es un ministerio dado por Dios. El autor dice claramente en el versículo 4: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En primer lugar, esta era una labor honorable. El sumo sacerdote servía de una manera cercana y especial en las cosas sagradas. Él representaba al pueblo y era su mediador, era intercesor para la redención o remisión del pecado. Nadie podía autonombrarse sacerdote o entrar al santuario usurpando ese oficio para hacer la expiación. Ya lo vimos en Éxodo 28:1.
Hoy en día es igual con los ministros ordenados. Ellos son designados, llamados, son autorizados por Dios. Solo los que están llamados y establecidos oficialmente deben servir en esas labores. Solo ellos pueden ofrecer los sacramentos. En Hechos 13, del 1 al 3, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pablo para la obra que los había llamado, una obra misionera. En el discurso de despedida de Pablo a los ancianos en Éfeso, él les exhorta diciendo, en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es el Espíritu Santo quien ha puesto a los ministros sobre su iglesia para apacentarla. Pablo, hablando de su ministerio en 1 Corintios 4:1, dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces solo los sacerdotes autorizados por Dios podían ejecutar este ministerio. Pero volviendo al texto, la comparación aquí está entre Cristo y Aarón. Es importante tener en cuenta esto y la relación con el Nuevo Testamento, pero aquí el enfoque está entre Cristo y Aarón. El punto es que Cristo era descendiente de David, de la tribu de Judá, lo que no está relacionado con Aarón. Recordemos que los sacerdotes, descendientes de Aarón, eran de la tribu de Leví. Y este es el punto difícil. Hebreos 7, 13 al 14 nos muestra este punto. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, hablando de Cristo, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces este punto tenía que ser explicado. Alguna persona podía presentar alguna objeción y a diferencia de los demás cartas del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos es el único que explica en detalle este punto. Siempre escuchamos la referencia, incluso los judíos la entendían bien, de que el Mesías sería rey, que era descendiente de la casa de David. Pero el punto de que era sacerdote se explica es aquí en Hebreos. No lo vemos en otro libro. Explicado en tal detalle no lo vemos. El versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose el sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces Cristo no se autodesignó tomando ese lugar. El autor quiere explicar esto. No se glorificó a sí mismo pasando por alto el orden para el sacerdocio. Más bien su sacerdocio es antes que el sacerdocio levítico. Y este título fue dado por el mismo Dios. Vaya conmigo al Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, en el versículo 4. Escuchemos, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue el que estableció al Mesías como no solamente rey, sino sacerdote? El Padre. El Padre lo hizo. Él mismo también había proclamado, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El autor ya había citado esto mismo en Hebreos 1.5, haciendo alusión al Antiguo Testamento, utilizando dos textos, Salmos 2.7 y 2 de Samuel 7.14. Entonces, el mismo Padre que había proclamado la identidad del Mesías como el Hijo de Dios y Rey heredero que entraría al mundo, es quien le ha establecido como sacerdote. Él es el Hijo de Dios, Rey en su trono y el sumo sacerdote designado por Dios para su pueblo. Y esta designación de Rey sacerdote pues no era conocida ni entendida por los judíos. Rey sacerdote. Ellos esperaban un Mesías rey descendiente de David, como ya decía, pero ya este punto del sacerdote no lo entendían muy bien, por eso seguían oficiando los sacerdotes para el tiempo de la escritura de Hebreos. El templo estaba ahí y se estaban haciendo sacrificios igual. El autor de Hebreos, a diferencia de otros, es el que toca este tema acá para explicarlo, precisamente porque los hebreos estaban dando un paso al lado, estaban volviendo a las antiguas formas del judaísmo. Estaban viendo superior el sistema sumo sacerdotal arónico y dejando a un lado el lugar de Cristo. Y tenían que hacer lo contrario, ver a Cristo como el sumo sacerdote. En Zacarías 6, del 12 al 13, leemos lo siguiente. Vaya conmigo ahí. Zacarías 6, del 12 al 13.
Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, está hablando del Mesías, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Aquí es claro. Y al inicio del ministerio de Jesús vemos que esta designación de rey, sacerdote y profeta es oficializada cuando Jesús recibe el bautismo de Juan el Bautista para cumplir toda la ley, siendo ordenado al ministerio. Juan el Bautista introdujo al ministerio público a Jesús. La ley que Jesús cumple cuando le pide a Juan el bautismo es la ley del levita, o sea, la unción, la ordenación al sacerdocio. El bautismo de Jesús no es el mismo bautismo cristiano en el nombre de la Trinidad. Este fue un bautismo especial para los judíos y para Jesús también fue particular porque era una de las abluciones que se hacía sobre los que iban a ser sacerdotes. Eso está en Números 8, del 5 al 7. Los requisitos para ser sacerdote eran tener un llamamiento, tener 30 años y ser ordenado por un sacerdote. Jesús cumplió todos esos requisitos y Juan era descendiente de Zacarías, que era un sacerdote. Pero sobre todo, y de acuerdo a lo que estamos hablando, después que fue bautizado, la voz de Dios oficializó su ministerio, confirmó la identidad de Jesús como profeta, sacerdote y rey. Recordamos ahí Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora nuestro pasaje dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí el autor nos da la respuesta sobre el sacerdocio de Jesús, que no es arónico. Recordemos que la primera referencia a un sacerdote en las Escrituras es a este hombre, Melquisedec, quien tiene los dos oficios. Es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Salem. Noten ustedes que Melquisedec tenía los dos oficios, Génesis 14:18. Y es claro, no era conocido para los judíos, pero miren, acá hay un sacerdote que tiene los dos oficios. Sacerdote del Dios Altísimo y rey de un lugar, Salem. Como vimos, el Señor es rey y sacerdote, y esto de nuevo hace referencia al Salmo 110. En este salmo encontramos una conversación entre el Padre y el Hijo, donde Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Donde el Mesías es anunciado como un rey que domina sobre todo. Todo el salmo habla del dominio de este rey, pero además en el versículo 4 es descrito con juramento de Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta asignación viene de la Escritura, no viene de ningún hombre, nadie se inventó esto. Pero ¿quién era Melquisedec? Melquisedec era un personaje de linaje desconocido, quien salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes después del rescate de Lot. Este hombre es descrito como el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Melquisedec con Abraham? También dio pan y vino. Esto es un tipo del sacramento. Le dio pan y vino y bendijo a Abraham y a Dios. Además, Abraham dio a Melquisedec los diezmos, ¿se acuerdan? Y el autor lo ve aquí en el capítulo 7 como una figura de Cristo. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia y rey de paz. Todo esto hace referencia al Mesías. Si ustedes miran Hebreos 7:12 habla sobre eso. Y todo esto es una diferencia trascendental con el sacerdocio arónico que vino después según la ley. El sacerdocio de Jesús es entonces diferente y superior. Era según el orden de Melquisedec. Y hay varias diferencias. Primero, un sacerdocio de mayor honra por ser el Hijo eterno y no los hombres, ¿no? Ningún sacerdote podía decir que era hijo de Dios o que se le ha dicho que era mi hijo y siéntate a mi diestra. Eso solamente se le dijo a Jesús. Entonces es un sacerdote de suprema honra, de suprema honra. Hebreos 7, del 7 al 10 lo explica. Es mayor por ser previo al mandamiento de la ley. Hebreos 7, 16 y 7, 28. Melquisedec, esta referencia es antes, pero Jesús es mucho antes porque es eterno. Es mayor por ser hecho con juramento. Hebreos 7, 21. Noten que en el pasaje del Salmo 110, en el versículo 4, ahí está mostrando el juramento de Dios. Con juramento de Dios mismo. ¿Quién hay mayor que Dios? Dios jura que Él será sacerdote.
Y eso está en los Salmos, eso está en lo que creían los judíos del Antiguo Testamento. Su sacerdocio es perteneciente a un mejor pacto o un pacto mejorado, renovado, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran muchos y morían, pero tenemos a Cristo. Hebreos 7:22 habla sobre ese pacto mejorado. Jesús traspasó los cielos, Él es el Cordero de Dios, ya no un cordero, un animal que no podía realmente limpiar los pecados, sino que apuntaba como tipo al que lo podía hacer. Él entró a la presencia de Dios mismo y no como los sacerdotes a la presencia simbólica en el tabernáculo y el templo. Y era un sacerdocio eterno, inmutable, santo, un solo sacrificio una vez y para siempre. En todo es superior. No con sangre ajena, sino con su propia sangre. Esa es otra diferencia. El sacerdote es el Hijo hecho perfecto para siempre y no los débiles hombres. Entonces el autor ahora nos muestra a Cristo ejecutando ese sacerdocio, incluso antes de consumar su obra. Y eso está, vamos a ver los versículos 7 al 10, que es la ejecución del sacerdocio de Jesús. De nuevo volvemos al punto ya con Jesús en la tierra, como dije. Tenemos la ejecución primera del sacerdocio, quién es Jesucristo como ya sacerdote, luego la explicación del sacerdocio en el Antiguo Testamento, y ahora la ejecución del sacerdocio cuando estuvo en la tierra Jesús, antes incluso de consumar su obra. Versículo 7, Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La referencia apunta aquí muy claro a Getsemaní. Ustedes recuerdan, el autor presenta la agonía del Señor con lágrimas en medio de gran tristeza, de gran angustia, porque se acercaba a su muerte, donde asumiría la voluntad del Padre y llevaría la ira de Dios que vendría sobre él como el sustituto de su pueblo. Él experimentaría el juicio de Dios que era sobre nosotros. El Señor pedía que si era la voluntad del Padre, pasara de él esta situación, esa copa. O sea, si había otra posibilidad diferente a su muerte, a esa muerte bajo la ira de Dios, él lo aceptaría si era la voluntad del Padre. Él dirigió su oración al que le podía librar de la muerte. Según Lucas 22:43, mientras él oraba, un ángel se le apareció para fortalecerle. Esto fue parte de la respuesta. También vemos que su sudor era como grandes gotas de sangre, Lucas 22:44. Y en ese momento el Señor recibe la respuesta del Padre. El Señor fue escuchado y se nos dice que por su temor reverente, Él se presentó pidiendo la voluntad del Padre. Él temió al Padre en su voluntad, a hacer su voluntad, a seguir su voluntad. Y la respuesta del Padre fue el fortalecimiento para enfrentar la muerte y la muerte de cruz. Pero también la respuesta del Padre fue la resurrección. La muerte no tendría la victoria sobre él. En ese evento el autor nos recuerda que Jesús ejerció su ministerio sacerdotal antes de su muerte. ¿Y cómo lo ejerció? El Señor estaba orando en relación a la obra de salvación por los suyos. Nosotros estábamos en su corazón. Él había tomado el pecado de los suyos. Él era el sacerdote y el sacrificio. En segundo lugar, el autor dice que el Señor aprendió obediencia y que fue perfeccionado. Eso está en los versículos 8 al 9. Y aquí nos preguntamos, si Él como Dios ya lo sabe todo y es perfecto, ¿cómo el Señor puede aprender o cómo puede ser perfeccionado? Entonces aquí vemos que esto hace referencia a su humanidad. En su humanidad el Señor debía mostrar obediencia plena a la voluntad del Padre. El Señor conoce la obediencia, pero al hacerse carne, Él experimentó en sí mismo y en la práctica lo que era la obediencia. En cuanto a ser perfeccionado, el autor había dicho lo mismo en 2:10, Hebreos 2:10. ¿Qué significa perfeccionado? Lograr la más alta meta. En el griego es completar, lograr, consumar, acabar, cumplir. Entonces Jesús, siendo completamente hombre, desde su entrada al mundo fue el varón de dolores. Jesús fue afligido completa y suficientemente para darnos la salvación. Dios ejecutó su ira sobre su Hijo. Él cargó el castigo que merecíamos. Él pasó por sufrimiento profundo para obtener la perfección y sufrimiento que no podremos entender en plenitud. También Él resucitó y ascendió a la diestra del Padre en gloria, y por toda esta obra completa Él nos provee vida eterna. Él es, hermanos, el autor, la causa, la fuente de nuestra salvación. Y este es el gran contraste con Aarón. Nada de eso es Aarón. Cristo es superior. Y el autor termina reafirmando
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, versículo 10. De nuevo el autor nos muestra esa designación que se toma de los Salmos, Salmo 110:4. Jesucristo es el Rey, sumo sacerdote, asumió nuestro lugar, experimentó gran sufrimiento, fue nuestro sustituto, obedeció perfectamente al Padre y en su vida y obra proveyó una obra perfecta para nuestra salvación. Él no podía ejecutar su ministerio sacerdotal según el orden de Aarón, porque él era de otra tribu, la tribu de Judá. Pero siendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, y antes de la ley del sacerdocio, él es supremo, y por medio de su obra él cumple perfectamente las demandas de ese sacerdocio levítico. Y así como él se presenta ante el Padre, nos da ejemplo de cómo presentarnos ante él. Y esto es importante aquí para nosotros. ¿Cómo nos presentamos de acuerdo a cómo se presentó Jesús en Getsemaní? Con reverencia, temor y reconocimiento. Nuestro Señor es Rey, sumo sacerdote, y nos acercamos al trono de la gracia. Entonces tenemos confianza, pero acerquémonos entendiendo su posición. Hermanos, Él es el Hijo real de Dios, el que gobierna sobre todo. Nos acercamos reconociendo su poder y su señorío. No nos acercamos hipócritamente, sin interés o religiosamente. No nos acercamos con soberbia o exigiendo favores o reclamando bendiciones. No nos acercamos justificando nuestras maldades, sino con toda humildad, porque Él nos conoce verdaderamente. Así que oremos a Él, pidamos conforme a su voluntad y descansemos en su provisión. Consideremos que Él nos ha introducido a la familia de la fe. Podemos acercarnos sabiendo que Él puede perdonar, que Él puede proveer para restaurar de cualquier pecado, por grave que ese pecado sea. Debemos acercarnos sabiendo que Él siempre responde a nuestras oraciones y responde mucho mejor de lo que nosotros nos imaginamos. También acerquémonos con franqueza y con sinceridad. No ocultemos nada al Señor, reconociendo nuestra necesidad, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Derramemos nuestro corazón delante de Él, porque Él puede compadecerse de nosotros y Él nos cuida. Él tiene cuidado de nosotros. Así que traigamos todas las cosas que nos afligen, todas nuestras preocupaciones y necesidades para presentarlas ante Él y en plena dependencia. Venimos a Cristo porque nosotros necesitamos de Él, necesitamos de su provisión, somos pecadores, necesitamos su misericordia, su gracia, porque no podemos peregrinar solos o en nuestro poder. Somos llamados a aferrarnos a Cristo y su provisión para poder avanzar. Hermanos, el sacerdocio de Cristo es una gran provisión que no podemos desestimar en nuestra salvación. La provisión ha sido dada para su pueblo en la infinita misericordia de Dios. En Cristo tenemos todo lo necesario para nuestro peregrinaje, pero estamos llamados a acudir a Él, a recibir de Él en humilde dependencia y temor. Es de gran consuelo que ante la lucha que llevamos, el Señor nos recuerde hoy que no estamos solos, que en Él estamos seguros y provistos. Jesucristo es el Rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, un Rey y sacerdote poderoso, glorioso, grandioso, sentado a la diestra del Padre, intercediendo, mediando por su pueblo constantemente. Pero se nos llama a ir a Él. El Señor les bendiga, mis hermanos.